Muy buenas alumnos y alumnas. Me dirijo a vosotros porque debido a las complicaciones que tenemos por la pandemia no vamos a poder de momento reanudar las clases de Conocer Madrid. He pensado en acercaros a través de un pequeño curso digital, por lo menos para mantenernos en contacto, algunos temas de un Madrid completamente desconocido, un Madrid que no nos permite acercarnos debido al protocolo de visitas o en este caso a que estos temas se alargarían en este caso a la hora de la realización de las visitas y que muchos de ellos necesitan un pequeño tiempo. Dentro de los temas que vamos a tocar vamos a hablar de archivística, vamos a hablar de edificios que teníamos y que desgraciadamente han desaparecido a lo largo del tiempo y espero que sea provechoso para vosotros, sobre todo para ampliar los conocimientos que tenemos de Madrid. Hay muchos de vosotros que me conocéis desde hace bastantes años, pero yo creo que es una ciudad que siempre nos sorprende de alguna manera. De tal manera que voy a hacer una serie de sesiones, esta es la primera, esta es la de prueba, espero que os guste, que está dedicada al plano de Pedro de Teixeira. Un plano que me tiene completamente enamorada y que quiero desengranarlo un poquito para que lo disfrutéis y veáis que tenemos una auténtica joya en el Museo Municipal de Madrid. Comentaros que la primera vez que me topé con este plano fue en mi andadura como guía de Madrid. Me pareció algo increíble como Pedro de Teixeira pudo realizar este plano topográfico con los poquísimos recursos que tenía en la época. Está representada cada calle, iglesia, monasterio, palacio, plaza o casa humilde de Madrid. Y yo siempre digo que no colocó en los balcones macetas con geranios porque le faltó poco. De tal manera que es un referente auténtico para la historia de Madrid. Das cuenta que Madrid tiene una fundación muy especial, es una fundación musulmana con una pequeña fortaleza, no tiene un pasado romano, no tiene un pasado importante dentro del Imperio Romano, como sí lo tienen otras capitales de provincia que tenemos en España. De tal manera que luego sufrió los avatares de la Edad Media, fue conquistada por Alfonso VI en el año 1085, tuvo una importancia abismal con la dinastía Trastámara, sobre todo mimada, ¿no?, por mi Enrique IV de Castilla, al que adoro. El momento quizá más importante es cuando se traslada a la capital en el año 1561 por parte del rey Felipe II. Este plano se realiza, lo que os digo, en el año 1656 y lo que nos está plasmando es el Madrid de los Austrias. Es un Madrid que crece después de ser capital del imperio y que ha sufrido los avatares como capital de Estado. Daos cuenta que Madrid sufrió guerras, epidemias, desamortizaciones, cambios y sobre todo modernidad, de tal manera que el resultado ha sido la desaparición o remodelación de ese patrimonio. Comentaros que de ahí la importancia de este plano, lo que nos ha podido permitir los cambios que ha sufrido la villa a lo largo del tiempo. Comentaros que la hipótesis del origen del plano de Pedro de Teixeira vienen debido a una leyenda. Cuenta la leyenda que el rey Felipe IV, el rey, como yo digo, de Velázquez o Gabino Diego, que se parece mucho, por cierto que Gabino Diego hizo de Felipe IV en la película del Rey Pasmado, cuentan que el rey Felipe IV recibió un regalo. Ese regalo que recibió fue un plano grabado de la ciudad de Bruselas. Cuentan que le gustó tantísimo este plano
que decidió realizar o mandar, mejor dicho, encargar, que realizaran un plano exactamente igual de la Villa de Madrid. De tal manera que el rey quedó enamoradísimo de este plano, de tal manera que cuentan que lo pagó de su propio bolsillo. Esto también es algo muy especial porque las primeras documentaciones que tenemos del plano, de alguna copia del plano, es del siglo XVIII, que es cuando el Ayuntamiento de Madrid posee su primera copia, de tal manera que se piensa que es muy probable que Felipe IV lo pagara del conocido como bolsillo secreto de los reyes. Los reyes tenían un bolsillo secreto. Esto es muy, muy curioso y muy interesante porque ahora que me estoy acercando al personaje de Enrique IV, Enrique IV era un auténtico coleccionista, pero hay algunas obras que se nos escapan del precio, del encargo que hizo Enrique IV, porque salían de su propio bolsillo, de tal manera que no quedaban cotejado en las cuentas de sus escribanos. De ahí que, bueno, pues tuvieran ese bolsillo secreto donde ellos, bueno, pues pagaban algunos de los caprichos, para que veáis que es que todos los reyes tienen su correspondiente bolsillo secreto. De tal manera que, bueno, pues este plano, el primer plano debió pertenecer solamente al rey. Es muy probable que estuviera en las paredes del Alcázar, de tal manera que en el siglo XVIII estaba documentado el ejemplar ya en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando llegamos al siglo XIX solamente nos quedan 2 ejemplares, uno de ellos está en posesión de mesoneros romanos y el otro pertenece al Ayuntamiento de Madrid, de tal manera que Mesoneros Romanos lo rescató del olvido, pero no llegó a publicar el estudio del plano, ya que murió antes de darlo a conocer al público. Comentaros que, por otro lado, Fernández de los Ríos escribió un libro llamado Guía de Madrid, en el que hablaba de 4 ejemplares, de tal manera que habla que uno estaba en la Oficina de Hacienda, 2 se encontraban en la Biblioteca Nacional y otro estaría en el Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad poseemos 2 ejemplares solamente. Uno lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, que lo ha depositado en el Museo Municipal de Madrid, en el antiguo Hospicio Real de San Fernando, en la calle Fuencarral, del cual no se sabe la antigüedad. Y luego, por otro lado, bueno, pues no hablamos de la otra copia que se encuentra en el archivo de la villa, un plano del cual me hablaron el otro día en un seminario que realicé sobre archivística municipal madrileña y del cual os hablaré más adelante en los siguientes capítulos. Ahora vamos a hablar un poquito de Pedro de Teixeira, de tal manera que aquí lo que os muestro es uno de los detalles del plano. Este detalle está recogido de la parte inferior central del plano, en el que nos habla de la topografía de la Villa de Madrid, de tal manera que nos dice aquí que está descrita por don Pedro Teixeira en el año 1656. Comentaros que Pedro Teixeira nació en el año 1595. Él nació en Lisboa. En aquellos momentos, esto es importantísimo porque Portugal pertenecía al Imperio Español desde el año 1580. Del año 1580 Felipe II recibe la corona portuguesa y Portugal pasa a pertenecer al Imperio Español después de la muerte del rey Sebastián, concretamente era su sobrino, en la batalla de Alcazalquivir. Después de un problema sucesorio complicado, Felipe II, lo que os digo, anexión a Portugal y en aquellos momentos, cuando nace Pedro de Teixeira en el año 1595, Portugal pertenecía al imperio. Así que de ahí la relación tan importante que va a mantener la familia Teixeira con la monarquía española. Esto os lo comento porque su padre fue cosmógrafo mayor del reino de Portugal, siendo el gabinete de los Teixeira uno de los más importantes del país luso. Comentaros que Pedro servirá a la corona española durante 43 años. Él empezó en el año 1619 hasta su muerte en el año 1662. Me encanta ver estas fechas porque coinciden prácticamente cronológicamente con Diego Velázquez en la corte. Diego Velázquez llegará en el año 1622, morirá en el año 1660, de tal manera que Pedro de Teixeira y Diego Velázquez van a trabajar en el Alcázar de los Austrias. Pedro como cosmógrafo y topógrafo y Diego Velázquez como aposentador
escultor y pintor de corte, de tal manera que es muy probable que ellos se conocieran y algunas veces incluso no llegaran a trabajar mano a mano. Comentaros que la labor fue esencial, no solo trabajaba él tenía un taller junto con su hermano Juan y elaboraron los planos y cartas náuticas de gran valía para el imperio, de tal manera que os digo algunos trabajos destacados, no me quiero aquí tampoco alargar en demasía, pero bueno, ellos realizaron la carta del descubrimiento del Estrecho de Magallanes y San Vicente, luego realizaron el mapa del Reino de Portugal, la descripción de España, tanto de las costas como de los puertos del reino, luego también los planos de los valles del norte de Navarra y sus fortificaciones o mapas independientes de Castilla, Aragón, Valencia, Cataluña y Portugal. Comentaros que una de las obras quizá más interesantes son los mapas de los puertos más importantes de España, Francia e Italia, que fueron colocados en las escaleras de la Librería Real del Alcázar y que desgraciadamente se perdieron en el incendio que se produjo el 24 de diciembre del año 1734, ya en época borbónica, un incendio que yo siempre lo comento, pero seguramente fue intencionado porque a Felipe V, el primer Borbón, no le gustaba absolutamente nada el Alcázar. Pero bueno, la obra más importante fue el plano de Madrid, de la Villa de Madrid del año 1656. Comentaros que Pedro de Teixeira estuvo viviendo en la capital durante todos esos años de carrera, durante esos más de 40 años. En un primer momento vivió en la calle Postigo de San Martín, que pertenecía a la parroquia de San Martín. Allí se casó además en esta parroquia con Eugenia Salazar, una madrileña, con la que tuvo 2 hijos, Francisca y Antonio, y bueno, cuando su esposa fallece se tiene documentado que su hija Francisca cuidó de su padre y se cambiaron de casa a la calle del Pardo, que es la actual calle Leganitos. Entonces, si camináis por la calle Leganitos, hay una plaquita de color amarillo que nos habla que bueno, en esa calle falleció el grandísimo Pedro de Teixeira. Si continuamos en la siguiente diapositiva, lo que vamos a hablar ahora es del encargo del plano, de tal manera que este plano fue encargado en el año 1651, pero comentaros que la impresión no se va a realizar hasta el año 1656. La impresión no se va a realizar aquí en Madrid, sino que se va a realizar en la ciudad de Amberes. Amberes era una ciudad importantísima como centro europeo de ediciones de libros y grabado en cobre. De ahí se justifican los errores tanto ortográficos, incluso de localización de algunos de los lugares del plano, y aquí se tiene pensado que es muy probable que Pedro de Teixeira no viajara a Amberes para supervisar la realización del plano, de tal manera que de ahí los errores ortográficos. Pero antes de nada quiero que observéis estos 2 detalles, que de todas maneras ahora os los voy a marcar en el plano, en la siguiente diapositiva, para que veáis que bueno, pues dentro del plano, en la esquina superior derecha, lo que nos aparece es el escudo real de Felipe IV, es el que estáis viendo. El de la imagen de la derecha es toda la imagen en el que nos aparece el escudo justamente encima de un pedestal, y en el pedestal nos habla de Felipe IV, rey católico. Y a la izquierda es esa ampliación de ese escudo de Felipe IV que está sujetado por 2 ángeles, y luego en la parte superior hay 2 angelitos que están sujetando la corona. De ahí que, bueno, para que veáis que es que el plano nos está marcando 2 cosas. Por un lado, la importancia de Pedro de Teixeira como topógrafo, y por otro lado ese mecenazgo, para que entendamos, de Felipe IV para la realización de dicho plano. Y ahora vamos a hablar de la organización que tiene el plano de Teixeira. Das cuenta que el plano está realizado en una planta geométrica, tenía un proceso bastante organizado, partiendo de la realización de la planta a través de la distribución de manzanas. La distribución, digamos, que le partiría de la Plaza Mayor. Si habéis dado cuenta, la Plaza Mayor sería el elemento organizador que tiene el plano, y a través de la Plaza Mayor saldrían una serie de calles. Bueno, pues a través de ella, y donde se formarían una serie de manzanas. Comentaros que los edificios más representativos están incluidos en una leyenda. Esta leyenda es la que estáis viendo aquí en la parte inferior izquierda, de tal manera que
se piensa que es de las primeras leyendas que se realizaron introducidas en un plano, o sea que esto es completamente una novedad. Comentaros que la leyenda tiene un orden perfectamente establecido para la organización del plano, de tal manera que va a haber una serie de números, los números nos marcan al lado el nombre y luego si nos vamos al plano estarían repartidos esos números, de tal manera que si yo me voy al 1, el 1 es el Alcázar de los Ausias, de tal manera que me voy al 1, pondría Alcázar de los Ausias y así sabríamos perfectamente qué edificio es. Pero todavía para organizarlo mejor, lo que va a hacer Pedro de Teixeira es realizar, en este caso, 4 epígrafes diferentes grandes. Entonces, dentro de esos 4 epígrafes grandes tendríamos los elementos más representativos dentro de cada epígrafe. De tal manera que el primer epígrafe sería el Alcázar y sus dependencias, el segundo serían nombres particulares y sus fuentes. Cuando habla de nombres particulares nos estamos refiriendo a edificios singulares que tiene la villa, partiendo de parroquias, iglesias, conventos, monasterios. Luego el tercer epígrafe sería el Palacio del Buen Retiro y su sitio, y luego sería la Casa de Campo. Mirad, para que os hagáis un poquito la idea, el primer epígrafe que nos aparecería en la primera parte, lo que hablaría es del Alcázar. Lo que os digo, el Alcázar, bueno, pues englobaría toda esta zona que os estoy marcando aquí con la plumilla, incluido el Campo del Moro, que es lo que estáis viendo aquí. El segundo epígrafe no os lo puedo marcar porque hablaríamos de todos los edificios representativos que tendríamos en el plano. El tercer epígrafe, en este caso, nos hablaría del Real Sitio del Buen Retiro, el Palacio del Buen Retiro, que es todo esto que os estoy marcando aquí, porque era además enorme, es que no tiene nada que ver con lo que conservamos hoy. Aquí os lo cierro, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Sería el Palacio del Retiro y sus dependencias. Y luego, por último, bueno, pues nos quedaría la Casa de Campo, que es lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Pues la Casa de Campo englobaría toda esta zona que estáis viendo. Todo eso, pues lo que os decía, cargado de detallismo, donde, bueno, pues lo que os digo, Madrid nos abriría completamente, bueno, pues su historia. Ya luego, por último, os he explicado en las diapositivas anteriores que, bueno, aquí tenemos la leyenda, os la estoy marcando aquí, en la que nos dice que es la topografía de la Villa de Madrid, realizado por Pedro Teixeira en el año 1656, y aquí nos aparecería el escudo real del rey Felipe IV, que acordaros que lo pagó de su bolsillo secreto. Y ahora vamos a hablar un poquito de números, de tal manera que no soy muy partidaria de darlos muchas veces, pero simplemente es para que veáis la información tan importante que nos da el plano de Teixeira. Por un lado, hablamos de las puertas de salida y entrada a la villa. Aquí se me olvidó poneros el número, pero bueno, os lo pongo aquí con la plumita, son 15 en total, las puertas de salida y entrada a la villa. Luego hablamos de 14 parroquias, daos cuenta que Madrid en aquellos momentos está organizado en parroquias, no está organizado en barrios, de tal manera que hay 14, 10 eran de origen medieval, 4 son relativamente nuevas en el siglo XVII, y luego este es el número más exagerado, que son los 107 conventos, 81 eran de religiosos y 26 eran de monjas. Es decir, querías llevar una vida conventual, una vida contemplativa, ven a Madrid, que es tu ciudad. Pero vamos, cuando entrabas al convento y veías el plan que había ahí, ya te dabas cuenta que precisamente una vida ascética no llevaban. Bueno, luego también importante, 18 hospitales tenía la villa en el siglo XVII, la mayoría de ellos desaparecido en cuanto a la funcionalidad como hospital, pero hay algunos de ellos que se conservan todavía en lo que es el propio edificio. Luego tenemos 10 ermitas, las plazas son también importantísimas, 14 en total, porque la mayoría además son de origen completamente medieval. Luego tenemos las 34 fuentes en la villa, que además todas de ellas se nutrían de los arroyos subterráneos que tenía la Villa de Madrid. Ya sabéis que hemos sido y que seguimos siendo muy rico en agua subterránea. Luego tenemos más de 400 calles, en las cuales, bueno, solamente se indican 276. El tema de los nombres de las calles también vamos a ir viendo a través de la exposición, que es muy importante, porque hay calles que mantienen todavía el nombre del 17, pero hay calles, sobre todo en el entorno del barrio de las Letras, que se ha perdido desgraciadamente y se han cambiado esos nombres a lo
largo del tiempo. Luego tenemos más de 11.000 edificios que también englobarían los anteriores que hemos hablado, pero bueno, dentro de esos edificios, bueno, pues hablaríamos también de edificios, algunos de ellos bastante particulares. Luego también tenemos un apartado de abastecimiento de aguas. Daos cuenta que tenemos mucho arroyo y el abastecimiento de agua va a estar muy bien marcado a través del plano. Luego tenemos algunos pasadizos volados, de los cuales ninguno se conserva, así que esto sí que también es una fuente documental. Luego esto es muy curioso, dos juegos de pelota que se puso muy de moda en Francia, así que tenemos dos plasmados en el plano. Y luego, bueno, pues las cruces que señalaban los caminos y bueno, cómo no, o sea, los palacios, no solamente el Real Alcázar de los Ausias, el Palacio del Buen Retiro, sino también los palacios de la gente más mafiosa, mejor dicho, de los nobles más mafiosos que había en Madrid. Daos cuenta que es capital de corte, así que toda la mafia estaba dentro de la villa. Y ahora ya vamos a hablar y vamos a desengranar un poquito, bueno, pues este plano de Teixeira, de tal manera que, antes de nada, comentaros que Madrid en aquellos momentos tenía 500 hectáreas. De esas 500 hectáreas, los conventos y el retiro tenían cada uno una tercera parte de la superficie, de tal manera que prácticamente toda Madrid era o de la iglesia o de la corona. La villa estaba rodeada por un cerco en aquellos momentos, era el cerco de Enrique IV y tenía una serie de caminos de salida y de entrada a la ciudad con sus correspondientes puertas. Comentaros que los cercos es también un tema a estudiar, entonces os voy a hacer también otro pequeño vídeo sobre el tema de los cercos porque es muy interesante, pero Madrid, daos cuenta que ha ido sufriendo ampliaciones a lo largo del tiempo y se han producido una serie de ampliaciones de cerco, de tal manera que aquí el que tenemos es el de Felipe IV, disculpar, como se nota que me gusta Enrique IV. Bueno, comentaros que el Madrid que conocemos aquí es el Madrid que nos deja Juan Gómez de Mora, que es el grandísimo arquitecto que va a trabajar para el rey Felipe III y para mitad del reinado de Felipe IV, de tal manera que lo que nos está abriendo el plano de Teixeira es las puertas al Madrid de los Ausias y las puertas a la historia de la villa. De tal manera que vamos a comenzar a hablar de algunos de los caminos, bueno, concretamente de uno, porque lo que he ido es eligiendo algunas de las partes del plano quizá más importantes, de tal manera que vamos a hablar primero de las entradas y salidas que tenía la villa. Entonces he elegido una aquí, que es el camino de San Bernardino. ¿Os habéis dado cuenta? Os he puesto entre paréntesis actual calle Princesa. Comentaros que estos caminos eran caminos que llevaban a los diferentes pueblos que teníamos alrededor de Madrid. Entonces, bueno, pues hay algunos caminos, bueno, pues que nos marcan pues camino a Alcalá, camino a Fuencarral, camino a Vallecas, camino a Vicálvaro, camino a Aravaca, de tal manera que, bueno, pues en el caso de la calle San Bernardino, lo que hacía es, bueno, es que nos marcaba, bueno, pues el camino, en este caso de la salida hacia la zona de Molino Quemado, que no sé si lo estáis viendo aquí con la pluma, de acuerdo que era un territorio que era bastante angosto y en el cual, bueno, pues había bastante tierra de cultivo. Comentaros que aquí aparecen además en el plano estas cruces que yo os comentaba que eran cruces de camino, de tal manera que aparecen esas cruces en las salidas de la villa y eran, bueno, pues cruces que sobre todo, bueno, pues los caminantes las utilizaban también, bueno, pues para realizar ofrendas y tener, bueno, pues una buena partida y un buen regreso. Y os había comentado que el camino de San Bernardino era la calle Princesa, así que lo que vamos a hacer a través de las diapositivas es ver lo que era el edificio, cómo estaba en el plano de Teixeira y bueno, pues cómo está en la actualidad. En el caso de la calle Princesa no he ubicado una fotografía actual, porque además es que justamente el entorno de Plaza de España también es un entorno que está cambiando también mucho con el tiempo y en la actualidad lo está haciendo, de tal manera que aquí simplemente lo que os estoy mostrando es la calle Princesa. Pues fue la última ampliación de la Gran Vía. Vemos que bueno, están construyendo algunos de los edificios que hoy en día son símbolo completamente de la zona y aquí tenemos una iglesia que se nos queda un poquito despegada, que es la iglesia de San Marcos, pero en este caso esta iglesia, por ejemplo, de San Marcos en el plano de Teixeira no va a aparecer porque es una iglesia de época borbónica.
Y ahora vamos a hablar de las puertas, de tal manera que os he comentado que había de tal manera que he elegido algunas de ellas. Y como no, la más importante es la puerta de Alcalá. Comentaros que esta puerta de Alcalá, la que estáis viendo en la imagen, es la puerta de Alcalá de Felipe III. Estaríais pensando, ay Dios mío, a mí es que esta puerta de Alcalá no me suena excesivamente, y claro, das cuenta que Madrid tuvo una primitiva puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá que hoy en día conservamos es la puerta de Alcalá de Carlos III. Comentaros que esta puerta fue mandada a construir por el rey Felipe III entre el año 1636 y 1639. Se realiza para conmemorar la entrada de la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III. De tal manera que fue una puerta que estuvo en esta ubicación hasta que Carlos III hace toda la remodelación de la zona para construir el futuro Paseo del Prado, y fue una puerta que al final se termina demoliendo. Comentaros que esta puerta fue una de las más importantes y en este caso daba salida a lo que era el camino de Alcalá de Henares, que luego posteriormente se convertirá en la calle Alcalá, una calle Alcalá que anda que hoy día no llega lejos, que como sigamos así vamos a estar casi ya pegados a Alcalá de Henares. Bueno, comentaros que mirar aquí una serie de números que os los estoy marcando con la plumita. Esta serie de números que estáis viendo aquí son los números que nos están marcando la leyenda del plano. ¿Os acordáis que os dije que si nos fuéramos a la leyenda buscaríamos el epígrafe? En este caso sería el de la Casa de Campo, lo que estáis viendo, el del Palacio del Buen Retiro, de tal manera que apareciera una serie de números y nos diría, bueno, pues que cada número correspondería a una zona del Palacio del Buen Retiro. Y aquí simplemente, bueno, pues os pongo la actual puerta de Alcalá, que lo que os digo es la puerta de Alcalá de Carlos III. Claro, no tiene nada que ver con la que nos aparece en el plano de Teixeira, porque daos cuenta que además los materiales que se realizaban, con las que se realizaban las obras en el Madrid de los Austrias, eran materiales muchísimo más austeros. Sobre todo se utilizaba mucho el ladrillo y la base de granito, pero en este caso Carlos III quiso una puerta completamente monumental para la salida de Madrid y, bueno, para la salida de una de las ciudades más importantes, que era Alcalá de Henares. Otra de las puertas que tengo muchísimo cariño es la puerta de Fuencarral, de tal manera que esta puerta lo que nos está indicando es la salida al pueblo de Fuencarral y además al camino de Alcobendas. Quiero que observéis porque es una puerta relativamente sencilla, realmente más que puertas son como una especie como de portalones, de tal manera que bueno, pues estas puertas simplemente lo que hacen es que marcaban la salida a los diferentes caminos. Y esta diapositiva que tenéis aquí es para que veáis cómo era la puerta de Fuencarral a finales del siglo XIX. Esta puerta estaba así antes de su demolición en el año 1867. ¿Dónde estaba ubicada la puerta? Pues mirad, estaba ubicada, que os la plumita, la tenemos aquí en el plano de Teixeira. Veis aquí que pone caminos, lo que pone aquí es camino de Alcobendas, era el camino de Alcobendas, el camino también de Fuencarral. Y para que os hagáis una idea, lo que estamos aquí es en torno a la calle San Bernardo. La ubicación de esta puerta estaba situada en la conocida como Glorieta de Ruiz Jiménez, de tal manera que aquí lo que nos habla, bueno, pues es que era por la calle San Bernardo por donde se salía a este camino de Alcobendas y de Fuencarral. Quiero que observéis porque este monasterio, luego lo veremos, es el monasterio de Montserrat, pero claro, si lo ubicáramos en la calle San Bernardo tendría que estar mirando hacia este lado. ¿Qué ocurre? Que aquí Pedro de Teixeira lo que intenta es cambiar en algunos momentos la ubicación de algunos de los edificios para que lo podamos ver de frente, porque es que si no sería un poquito complicado poder realizar este tipo de edificios para que se pudieran perfectamente identificar dentro del plano. Otra de las puertas también muy interesantes es la puerta de Recoletos, que estaba al ladito justamente del monasterio de los Agustinos Recoletos, hoy en día Paseo de Recoletos. También, como podéis observar, era un portalón parecido a la puerta de Fuencarral, pero sin embargo, si observáis, bueno, pues en este grabado que es de la Biblioteca Nacional de España, esta puerta cambió con el tiempo. Daos cuenta que es una puerta de entrada que en época borbónica nos permitía acceder directamente
frente a lo que sería el Paseo del Prado, mandado construir por Carlos III, de tal manera que lo que se quería era realizar una puerta un poquito más monumental. Se parece bastante a la puerta, por ejemplo, de San Vicente, la copia de la puerta de San Vicente que tenemos en Príncipe Pío, porque bueno, por lo que se quería era dar un poquito, bueno, pues de monumentalidad a estas entradas de Madrid. De tal manera que aquí la tenemos, esta es la puerta de Recoletos, ya de época borbónica, y en este caso, bueno, fue también demolida a finales del siglo XIX, sobre todo a finales del reinado de Isabel II, sexenio democrático, y luego posteriormente ya en el reinado de Alfonso XII ya se empezó a realizar las rehabilitaciones de Madrid, empezaron ya a partir los ensanches, de tal manera que, bueno, pues que todas estas puertas lo que hacían realmente era estorbar, por eso se decide quitarlas. Y la siguiente diapositiva, bueno, pues nos habla de una de las puertas quizás más importantes que tuvo Madrid, una de las más primitivas. Hoy en día la llamamos la Cuesta de la Vega porque recibe el nombre de la Puerta de la Vega, que la tenéis justamente aquí, aparece en el plano de Teixeira. Esta era una de las puertas primitivas que tenía la fortaleza de Mairit, la fortaleza musulmana. Se mantiene en el plano de Teixeira y además se mantiene perfectamente la muralla medieval musulmana, que es las que estáis viendo aquí. Os la estoy marcando porque todo el recorrido viene por aquí y quiero que observéis porque aquí se ve perfectamente un patio, ahí os lo marco, esto es un palacio, esto que estáis viendo, y esto es el conocido como Palacio de Malpica. Ese Palacio de Malpica es el que se derriba en los años 40 del siglo pasado y es cuando apareció la famosísima muralla musulmana, que es la que podemos ver en la actualidad en el parque de Muhammad I, pero eso lo vamos a dejar para casi el final de la exposición. Y ahora verá que en el Madrid del siglo XVII, en el Madrid de Pedro de Teixeira, nos aparecen documentadas y plasmadas además en el plano 14 parroquias. Comentaros que de esas 14 parroquias, 10 eran parroquias de origen medieval. A Madrid se le otorga el fuero en el año 1202, de tal manera que en ese fuero nos aparecen documentadas ya 10 parroquias en la villa. Estas parroquias lo que hacían era formar los barrios, tú pertenecías a una correspondiente parroquia, tal manera que es muy curioso porque hay algunas de estas parroquias que, por ejemplo, estaban picadas entre ellas para ver quién tenía más feligreses. Con el tema de las 14 parroquias no voy a hablar de todas ellas, simplemente he elegido para mí las que me parecen más importantes y con la que voy a empezar es con la parroquia de Nuestra Señora Real de la Almudena. Nuestra Señora Real de la Almudena ya sabéis que fue la iglesia primitiva de Madrid, la iglesia más antigua, hasta que fue demolida en el año 1868 porque era un edificio que molestaba a la hora de hacer la calle Bailén y abrirla al viaducto de Segovia. De tal manera que esta parroquia estaba construida, ¿no?, justamente en lo que era la antigua mezquita Aljama de Mairit, de esa fortaleza musulmana. Aquí es donde se albergó a la imagen de Nuestra Señora Real de la Almudena, de tal manera que fue una de las parroquias más famosas. Comentaros que la parroquia la tenéis aquí, os la estoy marcando con la plumilla y además aquí podéis observar que aparece la A, que si nos fuéramos directamente a la leyenda, la A nos hablaría de la parroquia de Nuestra Señora Real de la Almudena, de ahí la A que nos marca la Almudena, veremos por ejemplo la N de San Nicolás, etcétera, etcétera, para que lo podamos ubicar perfectamente en el mapa. Comentaros que en el plano de Teixeira la iglesia de Nuestra Señora Real de la Almudena no parece nada a la imagen que os voy a enseñar ahora. Os la paso aquí porque, como veis, a la izquierda tenemos esta fotografía antes de la demolición del edificio. Como podéis observar, la parroquia, el edificio cambia con el tiempo y es que tuvo diferentes modificaciones, tanto en época renacentista como barroca, de tal manera que aquí nos permite un poco el estudio del edificio. La siguiente parroquia que vamos a ver la tenemos aquí, que es una de las que más me gusta, que es la de San Nicolás de los Servitas. Os la marco aquí, la tenemos perfectamente ubicada en el plano de Teixeira y además aquí veis que aparece la N, hablando de San Nicolás. Esta iglesia la conocéis bastante bien, sobre todo los que lleváis bastantes años en conocer Madrid, de tal manera que os voy a pasar la siguiente diapositiva
diapositiva, que la tenemos aquí, y es ahora mismo la que tiene la categoría de la iglesia más antigua de la villa. Das cuenta que al producirse la demolición de Nuestra Señora Real de la Almudena, esta que tenemos aquí, por lo menos el torreón, es del siglo XIII, de tal manera que es ahora mismo la torre más antigua que tenemos en Madrid. Comentaros que esta torre tiene varias hipótesis. Una de ellas es que dicen que San Nicolás debió ser una mezquita de barrio, muy cerquita a la mezquita Aljama, y la torre sería el antiguo alminar, de tal manera que la torre tiene 3 cuerpos de arcos, pero que como veis aquí en la fotografía que yo os pongo es imposible ver los 3 cuerpos de arcos. ¿Por qué? Porque si nos vamos al plano de Teixeira, aquí como veis se puede ver perfectamente toda la torre, algo que en la actualidad no se puede ver porque este edificio nos impide ver completamente los cuerpos de la torre al completo. Es para que veáis las variaciones que sufren con el tiempo estos edificios, de tal manera que tendríamos abajo que nos se ve un cuerpo de arcos lobulados, luego estos arcos ciegos polilobulados y luego estos arcos de herradura. ¿Por qué dicen que es un alminar? Porque hay una diferencia entre el color del ladrillo del campanario al color, en este caso, del ladrillo de los cuerpos de arcos ciegos. Esa es una hipótesis. Luego otra hipótesis dicen que realmente es una iglesia de nueva planta que fue hecha o fueron ayudados por los alarifes árabes que vivían en la Morería. La Morería estaba muy cerquita de aquí, así que estas son las 2 hipótesis. Y luego tenemos una iglesia desaparecida, hoy en día no la tenemos tampoco, que es San Miguel de los Octoes. San Miguel de los Octoes era una iglesia también de origen medieval, además la torre es una torre muy interesante porque la torre debió ser muy parecida a la torre de San Pedro el Viejo, era una torre muy estrecha y esta era una de las parroquias de la Villa de Madrid. Bueno, ¿qué ocurre con esta iglesia? Esta iglesia es un ejemplo de edificio completamente demolido para construir un edificio singular, que es el que tenemos aquí, que no es otro que el Mercado de San Miguel, uno de los iconos de la arquitectura madrileña del hierro, que estuvo a puntísimo de desaparecer, pero afortunadamente está rehabilitado, está restaurado y ahora se ha convertido en un mercado bastante chic. Así que aquí era donde estaba la iglesia de San Miguel de los Octoes, de ahí que recibiera además el nombre del mercado como Mercado de San Miguel. Y ahora vamos a continuar y vamos a hablar de esos 107 conventos, pero lo que os digo, no vamos a hablar de los 107 conventos, es imposible hablaros de todos ellos, de tal manera que he elegido los que mejor se reflejan en el plano de Pedro de Teixeira, de tal manera que aquí tenemos uno de los más importantes, hoy en día todavía monasterio de clausura, que es el Monasterio de la Encarnación. Además es un monasterio que en aquellos momentos, cuando se estaba realizando el plano, se acababa prácticamente de terminar. Te das cuenta que es una fundación del rey Felipe III y Margarita de Austria, lo único que, bueno, pues nos permite ver algunos detalles que hoy en día no tenemos. Por ejemplo, la cúpula. La cúpula sufrió un incendio devastador, fue posteriormente rehabilitada en el siglo XVIII, de tal manera que aquí podemos verlo perfectamente como estaba en el siglo XVII, cuando estaba terminado por completo el edificio en época Austria. Aquí tenemos la fachada del Monasterio de la Encarnación, que lo conocéis todos muy bien, de tal manera que, bueno, pues todavía mantiene, ¿no?, esa arquitectura que nos aparece muy bien representada en el plano de Pedro de Teixeira. Otro ejemplo en este caso de estos edificios religiosos que ha cambiado con el tiempo es el monasterio de San Hermenegildo, de tal manera que es un monasterio que sufrió estos avatares que yo os comentaba, y en este caso es la desamortización de Mendizábal. Esa desamortización lo que hizo es que muchísimos de los conventos que existían y monasterios que existían en Madrid fueron desamortizados, muchos de ellos directamente se tiraron y hay otros de ellos que se reutilizó, para que entendamos, toda la zona de las dependencias y directamente se dejó la iglesia. ¿Cuál es el monasterio? Mejor dicho, ¿qué tenemos hoy del monasterio de San Hermenegildo? Pues aquí lo tenéis. Yo creo que la identificáis muy bien, que no es otra que la iglesia de San José. Esa iglesia de San José que ahora mismo nos abre las puertas a la Gran Vía, la primera ampliación de la Gran Vía o el primer tramo de la Gran Vía, de tal manera que solamente nos queda la iglesia proyectada por Pedro de Ribera, que sería esto que estamos viendo aquí. No ha cambiado excesivamente
relativamente mucho según el plano, pero que os digo, todas las dependencias monacales que tenemos aquí, el huerto, los claustros, todo esto de aquí, bueno, pues directamente ha desaparecido. Aquí tenéis el número 12, de tal manera que igual, si nos fuéramos a la leyenda, el 12 nos hablaría del monasterio de San Hermenegildo. Y aquí tenemos otro de los monasterios. Este quizá fue uno de los más grandes que tuvimos en la villa, de tal manera que es el monasterio de los Agustinos Recoletos. Aquí tenemos, bueno, pues este paseo de los Agustinos Recoletos. Yo creo que enseguida lo identificáis. Es el paseo de Recoletos en la actualidad. Este es el monasterio de los Agustinos Recoletos, un monasterio que en el siglo XIX se va a producir a su derribo después de la desamortización de Mendizábal, y en la actualidad, bueno, pues lo que tenemos es la Biblioteca Nacional, una biblioteca que se construyó en el finales del reinado de Isabel II. Ya sabéis que este edificio, mitad es la Biblioteca Nacional y la otra mitad sería el Museo Arqueológico Nacional. Entonces aquí veis, bueno, pues la diferencia, para que veáis la diferencia que existía de estar prácticamente a las afueras de Madrid a de repente, bueno, pues esta zona estar directamente en el centro. Si cogiéramos este camino, llegaríamos directamente a la puerta de Recoletos, la puerta que hemos visto anteriormente en las diapositivas que nos hablaban de las puertas. Y este es el monasterio de Montserrat. ¿Os acordáis que hemos hablado de él cuando hemos hablado de la puerta de Fuencarral? Entonces el monasterio de Montserrat tiene una peculiaridad, y es que es un monasterio que se empieza a construir en el reinado de Felipe IV, pero no se finaliza, de tal manera que solamente se construye una de las torres. ¿Veis aquí la torre perfectamente marcada? La otra torre no se construye, y si nos vamos aquí a la ampliación, yo creo que lo veis un poquito mejor. Aquí tenéis la única torre que se va a realizar. Por falta de dinero no se va a realizar la otra, y esto es, bueno, pues la iglesia de Montserrat, porque hoy en día ya no es el monasterio, porque parte además es una residencia de ancianos, de tal manera que aquí tenemos la torre, luego remodelada un poquito por Pedro de Ribera. Como veis, aparece bastante más recargada que en la imagen anterior. Y uno de los monasterios con más chascarrillo, con más pitorreo que hubo en Madrid, lo tenemos aquí, que es el monasterio de San Plácido. No os voy a hablar mucho de él porque yo prefiero que recuperemos las clases, visitar a Sor Margarita, que tengo unas ganas de darle un abrazo nada virtual y poder explicaros todo lo que aconteció en este monasterio. Pero es para que veáis cómo aparece en el plano de Teixeira, de tal manera que os voy a poner la ampliación. Aquí la tenemos. Entonces aquí aparece el monasterio de San Plácido. Aquí tenemos la iglesia, porque el monasterio son todas las dependencias que os estoy marcando aquí. Ellos cubren prácticamente una manzana, ¿de acuerdo? Esto sería el monasterio. De tal manera que esta iglesia es muy peculiar, porque la iglesia, esto sería la cabecera de la iglesia, y entraríamos por un lateral, no se entra por los pies. Por eso digo que la orientación es un poquito especial, pero quiero que observéis, porque aquí hay calles que todavía se mantienen. Mirad, aquí tenéis la calle de la Madera, aquí tenéis la calle San Roque, que es donde se encuentra el maravilloso monasterio de San Plácido, y luego aquí tenemos la famosísima calle del Pez. Es para que veáis que, bueno, pues que estas calles todavía mantienen ese nombre y ya nos lo representa Pedro de Teixeira. Y bueno, aquí tenéis la ampliación otra vez para que veáis el monasterio de San Plácido, un monasterio que me gusta muchísimo. Y bueno, y aquí tenéis el actual monasterio de San Plácido, que tampoco ha cambiado excesivamente mucho del plano en la actualidad. Las monjas ahora tienen estos locales de la parte inferior que los alquilan, y bueno, pues se mantiene perfectamente la puerta de entrada muy sencilla del monasterio, con los dos escudos nobiliarios de Teresa del Valle de la Cerda, que fue la fundadora de este monasterio de las Benedictinas de San Plácido. Y bueno, otro de los edificios desaparecidos dentro de la arquitectura conventual es el convento del Buen Suceso, que estaba en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, disculpad, de tal manera que, bueno, aquí le tenemos, aquí está bien marcado, y bueno, pues es el actual edificio Apple, que anteriormente fue
Tío Pepe, de tal manera que aquí tenemos las dos calles radiales que salen de la Puerta del Sol, Puerta de Alcalá y la actual carrera de San Jerónimo. De tal manera que, bueno, este edificio fue un edificio construido en el siglo XVII, remodelado completamente en el XVIII, ahora os pasaré una diapositiva más adelante, pero bueno, aquí tenéis un poquito la ampliación para que la veáis. Me encanta, porque como veis aparecen todas las casitas, algunas con sus patios, algunas con sus chimeneas, o sea, es que me encanta, es que es maravilloso. Entonces aquí tenéis la imagen del convento del Buen Suceso con la remodelación que se hizo en época borbónica. Se instaló un reloj, os voy a poner aquí en la diapositiva, aquí tenéis el reloj que fue el primer reloj que dio las horas aquí en la Puerta del Sol y ya luego posteriormente se instaló en la Casa de Correos. Como os decía, este convento desgraciadamente desaparece en el siglo XIX y hoy en día nos quedan unos poquitos cimientos si bajáis a cercanías de Sol. Y esta fuente que estáis viendo aquí no es otra fuente que la famosa Mariblanca, una fuente, mejor dicho, una escultura que la han tenido para arriba y para abajo por todo Madrid, casi más que el cuerpo del Santo San Isidro. Y aquí tenemos otro de los edificios conventuales, famosísimo porque aquí está enterrado Miguel de Cervantes. Además, cuando Pedro de Teixeira realiza el plano en el año 1656, aquí llevaba enterrado Cervantes 40 años, de tal manera que él murió en el año 1616. Además, nos viene muy bien también el plano de Teixeira porque el problema que tiene este convento, este monasterio, mejor dicho, el problema que tiene es que cambió de ubicación. La iglesia, es decir, la iglesia estaba ubicada con la cabecera mirando a la calle Lope de Vega y luego se cambia la cabecera y da justamente a la calle Huertas, de tal manera que, bueno, el plano de Teixeira nos ha permitido ver un poquito ese cambio de ubicación. Y aquí tenéis la fachada, una fachada que recuerda muchísimo al monasterio de la Encarnación. Y ahora vamos a hablar de los hospitales, de tal manera que aquí tenemos quizá uno de los más importantes. En el plano de Teixeira aparece esta imagen y esta imagen no es otra que la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Os voy a marcar aquí la ampliación para que veáis el edificio de San Antonio en el plano de Teixeira y el edificio de San Antonio de los Alemanes según se encuentra en la actualidad. El edificio o la iglesia de San Antonio de los Alemanes entra dentro de un conjunto que es el Hospital de la Hermandad del Refugio, un hospital que sobre todo daba cobijo y cuidado a los portugueses que vivían en Madrid. Hoy en día la llamamos San Antonio de los Alemanes porque se produce un cambio de nombre debido a la reina Mariana de Austria, que era la segunda esposa del rey Felipe IV. Como Portugal se independiza en el reinado de Felipe IV, Mariana de Austria decide cambiarle, cuando ya ella es regente de su hijo Carlos II el hechizado, decide cambiarle el nombre a San Antonio de los Alemanes. Pobrecito San Antonio, que le cambiamos de nacionalidad. San Antonio, que era portugués, pero ya sabéis que sobre todo predica en Padua, conocido como San Antonio de Padua, pero aquí de repente le volvemos alemán. Entonces es bastante curioso las nacionalidades que puede tener el pobre San Antonio, de tal manera que bueno, aquí se ve perfectamente bien, bueno, pues esa planta completamente centralizada dentro de esa iglesia que está cubierta de frescos. Antes de continuar a la siguiente diapositiva, aquí le quiero hacer un homenaje a Juan. Se lo he hecho ya en varias ocasiones cuando he ido allí, pero ya que este vídeo va a estar publicado en YouTube, quiero que se le haga, bueno, hacerle un homenaje a Juan, que bueno, pues era mi aposentado real de la iglesia, porque él era el que me abría amablemente la iglesia. Falleció hace escasamente un par de años de un infarto. Yo me enteré de repente un día cuando fui allí y yo creo que ha sido una de las muertes que más he sentido, porque son gente que me ha acompañado en más de 15 años de visitas por Madrid, y con Juan ya era una relación de amistad, así que le quiero realizar, bueno, pues un homenaje grandísimo. Mira, me estoy emocionando y todo, Dios mío. Bueno, vamos a continuar. Mira, uno de los hospitales también muy interesantes es el Hospital de la Buena Dicha, que aquí aparece, como veis, muy pequeñito.
pero es un hospital que se mantuvo prácticamente hasta el siglo XIX. Además, aquí estuvo enterrada Manuela Malasaña, de tal manera que, bueno, luego este hospital se derriba y se construyó posteriormente esta iglesia neomudéjar, que es una maravilla también dentro de la arquitectura del siglo XIX, pero aquí estaba este pequeño hospital, está muy cerquita de San Antonio de los Alemanes. Pero quizá el hospital más importante en Madrid en aquellos momentos, además por la amplitud que tenía ese hospital, era el Hospital de la Latina. Ya sabéis que el Hospital de la Latina es un hospital fundado por Beatriz Galindo, la Latina, profesora de los hijos de los Reyes Católicos, y también de su marido, Francisco Ramírez de Madrid, conocido como el Artillero, y que hizo una labor fundamental en el reinado de los Reyes Católicos, sobre todo en la conquista de Granada. Este hospital se funda en el año 1499. Además, ella dejó los estatutos para marcar perfectamente cómo era el protocolo sanitario a seguir dentro del hospital, y estuvo prácticamente en funcionamiento hasta el siglo XIX con algún pequeño parón. Pero ya en el año 1902 se va a derribar el edificio, de tal manera que solo nos queda la puerta de entrada. Esa puerta de entrada se encuentra en la actualidad en la Universidad Complutense, en la Escuela de Arquitectura, de tal manera que, bueno, simplemente se ve la fachada, pero la verdad es que merece la pena darse un paseíto por allí, ver el Museo del Traje y luego ver la fachada del Hospital de la Latina. Aquí os hago una ampliación para que veáis que es que la envergadura del hospital es impresionante, de tal manera que, bueno, como veis, está acompañado por una serie de jardines, de fuentes, también tenía su huerto, pero luego lo que es importantísimo del hospital es esa arquitectura que tiene y que estáis viendo aquí, claustral. Esa arquitectura claustral es fundamental porque muchos de los hospitales van a utilizar la planta de un claustro, de un monasterio, para la realización de las dependencias. Era muy importante que los enfermos les diera el aire libre, pudieran pasear. Entonces, tanto el Hospital de la Latina como posteriormente, por ejemplo, el de la Venerable Orden Tercera, que sigue en funcionamiento y está al lado de la Basílica de San Francisco el Grande, mantienen representaban esa arquitectura. Y hay otro que lo tenemos todavía mejor representado, que era el Hospital San Carlos, que es el actual Museo Nacional Reina Sofía. Y ahora vamos a hablar de las ermitas. Yo os he comentado que había 10 ermitas en el plano de Teixeira, no os voy a hablar tampoco de las 10, y he elegido la más curiosa también por la ubicación. De tal manera que la que estáis viendo aquí, aunque os hago la ampliación aquí en la siguiente diapositiva, es la ermita de San Antonio de los Alemanes, que no tiene nada que ver con la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Esta era la ermita. De tal manera que esta ermita estaba embutida dentro de los jardines del Palacio del Buen Retiro. ¿Dónde estaba ubicada esta ermita de San Antonio de los Alemanes? Que le pasó exactamente igual, se llamaba San Antonio de los Portugueses, pero la cambiaron a San Antonio de los Alemanes. Entonces, el lugar en el que estaba ubicada esta ermita no es otro que donde se encuentra el ángel caído, el famoso ángel caído de Ricardo Belver. ¿Qué ocurre? Que entre la ermita y el ángel caído hay una construcción anterior, que es la fábrica de porcelana del Buen Retiro, que la mandó construir Carlos III. Esa fábrica de porcelana saltó por los aires, así que posteriormente se realiza la escultura del ángel caído, que la encontramos dentro ya del Parque del Retiro. Así que es una ermita muy curiosa, porque esto que estáis viendo aquí, que os estoy marcando con la pluma, esto que estáis viendo es un canal, de tal manera que este canal que tenéis aquí venía de un canal que partía del estanque grande del Palacio del Buen Retiro. También le daré un pequeño homenaje a ese palacio en otra de las ponencias digitales que vamos a hacer. Y bueno, pues dentro de las 14 plazas he elegido las más importantes. Entonces, bueno, ¿cuál es la más importante? La Plaza Mayor, que la tenemos aquí. Entonces, en el plano de Teixeira, bueno, pues como veis aparecen distintos números. Veis aquí el 23 porque lo que está haciendo es marcarnos la Casa de la Panadería, que es la que estáis viendo aquí, y luego el 30 que nos marca la zona de la Plaza Mayor. Comentaros que la Plaza Mayor es el germen completamente del plano de Teixeira, aparece como elemento centralizador.
pero quiero que observéis porque esta Plaza Mayor es la que diseñó y realizó Juan Gómez de Mora. De tal manera que la Plaza Mayor, cuando la diseña Juan Gómez de Mora, está realizada en una serie de módulos, para que entendáis. No estaba cerrada, sino que estaba como abierta. Bueno, ¿qué ocurre? La Plaza Mayor sufre diferentes incendios a lo largo del tiempo. El más demoledor fue en el reinado de Carlos III, de ahí que ahora tengamos una Plaza Mayor completamente uniforme después de la restauración que le va a realizar Juan de Villanueva, uno de los arquitectos predilectos del rey Carlos III. Y mirad, aquí se ve muy bien una de las calles que mantiene nombre, la Cava de San Miguel. Aquí la tenéis, porque aquí además venía la antigua muralla, de tal manera que la Plaza Mayor se quedaba fuera de ese cerco, porque recordar que era la Plaza del Arrabal. Y bueno, aquí tenemos en la actualidad la Plaza Mayor. Espero que dentro de poco podamos disfrutarla como la estamos viendo aquí, todos juntos y, y la verdad es que, bueno, pues ya sin el coronavirus danzando por aquí. Y otra de las plazas, bueno, pues quizá más importantes fue la Plaza de Palacios. Lo que estamos viendo aquí es el Campo del Moro. Estos números que estáis viendo aquí no son los números del plano, estos son números que parten de un libro donde he extraído las fotografías que estáis viendo aquí, que es un plano que... bueno, pues sacó la editorial La Librería, realizada por María Isabel Gea, que lo que ha hecho es en un libro despiezarnos completamente más el plano de lo que estoy haciendo yo. Así que es un plano, es un libro maravilloso y os lo recomiendo. Entonces aquí tenéis la Plaza de Palacio, ¿vale? Para que os hagáis un poquito la idea, sería lo que es hoy la Plaza de la Armería. Entonces la plaza era importantísima porque aquí se reunía parte de la ciudad de Madrid, pues sobre todo para escuchar chascarrillos y más de enterarse un poquito de cosas, que eran los famosos mentideros, de tal manera que este era el mentidero de Palacio y aquí venías a enterarte de política, porque si querías chascarrillo del bueno, te tenías que ir a la Puerta del Sol. Y mirar, aquí se conserva perfectamente bien parte de la muralla, esta que estáis viendo aquí ya es la muralla cristiana, que ahora mismo se ha quedado dentro de ese museo de colecciones reales, museo que no sé cuándo van a abrirlo. Y bueno, otra de las plazas, la más característica, la Plaza de la Villa. Aquí tenemos, además, aquí pone Plazuela de la Villa. Os la voy a ampliar, aquí la tenéis, mirad, me encanta, Plazuela de la Villa. De tal manera que, bueno, aquí está plaza importantísima históricamente porque aquí era donde se reunía el concejo desde ese fuero del año 1202. El concejo era el ayuntamiento. En el concejo había una serie de regidores que son como los concejales, de ahí el apelativo concejal, de tal manera que se reunían aquí en la Plaza de la Villa. Primeramente se reunían en una iglesia que era la iglesia de San Salvador, que estaría aquí detrás, pero es que no se ve en la ampliación. Y bueno, y aquí esto que tenemos aquí sería la futura bueno, pues edificio Casa de la Villa, que lo proyecta Juan Gómez de Mora, pero que directamente aquí no aparece porque él lo dejó sin realizar y en el plano de Teixeira no va a aparecer. Ya se va a terminar a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Y luego esta es la calle del Codo, mirad, aquí la tenéis y esta es el Palacio de los Lujanes, es simplemente para que veáis algunos edificios. Bueno, ya os he comentado que otra de las curiosidades son las 34 fuentes que tiene el Madrid de Teixeira del año 1356 y entonces, bueno, pues esas fuentes se nutrían completamente de los arroyos subterráneos que existían en la villa, de tal manera que aquí tenemos uno de los más importantes, que fue la fuente de los Caños del Peral. Aquí os voy a hacer la ampliación para que lo veáis, de tal manera que veis que aparece aquí el 33, recordar que uno de los epígrafes eran nombres singulares y fuentes, de tal manera que aquí tenemos la fuente de los Caños del Peral que estaba ubicado dentro de lo que hoy es el conglomerado de la Plaza de Ópera. Hace unos años se hizo la rehabilitación completamente de la plaza. Yo creo que recordáis pues la plaza que no era peatonal, los autobuses pasando por allí, los coches. Ahora está maravillosa, está magnífica, y cuando se hicieron las labores de acondicionamiento de la Plaza de Ópera salió parte de los Caños del Peral, que es lo que os quiero mostrar en la siguiente diapositiva. Si bajáis en el metro de Ópera, justamente en la plaza,
Tenéis un pequeño museo, que es el Museo de los Caños del Peral. Es una pena porque ese museo ahora mismo solamente abre los fines de semana, pero lo que se ha encontrado es parte de esos caños, de esa fuente. Entonces la tenemos aquí realizada en granito. Entonces aquí lo tenemos en el plano de Pedro de Teixeira, pero luego se ha traído aquí una reproducción de cómo debían ser esos caños, que estaban a desnivel y lo que hacían es que se nutrían del arroyo más cercano, que era el arroyo Arenal, que es el que da ahora mismo nombre a esa calle. Bueno, y otra de las fuentes que hoy en día conservamos a medias, que realmente lo que tenemos es una copia, es la conocida como Fuente de Orfeo, que es esta que estáis viendo aquí. Bueno, ¿dónde se encuentra esta Fuente de Orfeo? En la Plaza de la Provincia. Este edificio que estáis viendo aquí no es otro que el Palacio de Santa Cruz o la antigua cárcel de la Corte o el actual Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, esta Fuente de Orfeo la diseñó Juan Gómez de Mora, que la tenemos aquí, pero esto que veis es una copia porque fue una fuente que se quitó, se hizo posteriormente la copia y la copia es lo que estáis viendo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las calles. Ya os he dicho que hay nombres de las calles que, bueno, pues han cambiado y hay otras que no. De tal manera que lo que os he traído aquí en la siguiente diapositiva es el barrio de las Letras. Es solamente un cachito del barrio de las Letras. Entonces, este es el barrio que más ha cambiado en cuanto al nombre de las calles. Entonces, aquí tenemos tres calles. Por un lado tenemos la calle Francos, esta que os estoy marcando aquí, la calle Cantarranas, que es la que os estoy marcando aquí, y aquí tenéis la calle del Niño. De tal manera que en la actualidad la calle Francos es la calle Lope de Vega, perdonad, Cervantes, la calle del Niño es la calle Quevedo y la calle Cantarranas es la calle Lope de Vega. Pues esto que me acaba de ocurrir a mí, que me acabo de equivocar, la calle Francos que se ha dicho, es la calle Lope de Vega, claro, es que aquí en la calle Francos, aquí tenéis en el número 372 que aparece aquí, es la casa de Lope de Vega, de tal manera que recibe posteriormente el nombre de la calle Cervantes porque Cervantes vivió antes aquí, de tal manera que no sé si veis aquí la 371, que sería donde vivía Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes murió en el año 1616, Lope de Vega le sobrevivió bastante tiempo, de tal manera que, bueno, pues de ahí que se decidiera ubicar aquí la calle Cervantes porque es donde vivió. Pero concretamente la calle Cantarranas, que es la actual calle Lope de Vega, es donde se encuentra el monasterio de las Trinitarias, de tal manera que ahí es donde está enterrado Miguel de Cervantes. Entonces os lo digo porque realmente yo creo que hubieran ganado mejor cambiando el orden de las calles, siempre lo comento cuando voy allí. Y luego la calle del Niño es la calle Quevedo porque aquí en el 373, aquí que estáis viendo, era la casa de Quevedo, que anteriormente la ocupó Luis de Góngora, pero Quevedo se la quitó. Si es que se llevan fatal estos dos. Bueno, y cuando hablamos de más de 11.000 edificios, os he traído algunos de los más singulares. Esto enseguida yo creo que lo vais a identificar, que es la Casa de las 7 Chimeneas. Aquí la tenéis. Que en este caso, en el plano de Teixeira, cuando aparece aquí, ya no vivía la familia Zapata. No sabemos si tendríamos a Elena Zapata y su fantasma caminando por el tejado y mirando al alcázar, echándole la culpa a Felipe II, pero en aquellos momentos esta Casa de las 7 Chimeneas era la embajada de Inglaterra. Este edificio ha cambiado con el tiempo. Aquí lo tenéis, completamente rehabilitado y bueno, ahora es parte del Ministerio de Cultura. Y otro de los edificios, quizá de los más emblemáticos, de los más importantes, fue la actual Colegiata de San Isidro. Os pongo ahí antiguo Colegio Imperial de los Jesuitas. En aquellos momentos, en el plano de Teixeira, es el Colegio Imperial de los Jesuitas, porque la Colegiata fue posteriormente y además catedral de Madrid, hasta la consagración de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. La Orden Jesuita, daos cuenta que fue expulsada de España por un decreto real en el reinado de Carlos III, de ahí que aquí sea el Colegio Imperial. Comentaros que este edificio además cambió con el tiempo porque la cúpula le pasó algo parecido a la de la Encarnación, sufrió un incendio, fue completamente remodelada, fue remodelado además también la zona del altar que también se quemó por completo, de tal manera que aquí nos habla y nos muestra cómo era ese colegio imperial en el siglo XVII. Aquí tenéis el claustro que se ve aquí muy mal, pero es el claustro de Melchor de Bueras, que es el claustro ahora mismo que ocupa el Instituto de San Isidro y como
veis, pues el Colegio Imperial además tenía unas dependencias, bueno, pues muy importantes, ¿eh? Ya sabéis que los jesuitas, como en buena orden, pues manejaban bastante. Y bueno, pues aquí tenemos la fachada de lo que es la actual Colegiata de San Isidro, donde se encuentran los restos del santo y de su mujer, Santa María de la Cabeza. Y bueno, si continuamos, otro edificio, aquí lo vemos un poquito mal, pero quiero que observéis el nombre del edificio, que es el Colegio de Doña María de Aragón, que era un seminario. Además, ella María de Aragón fue la que ejerció el patronazgo. Bueno, ¿por qué os lo enseño? Porque quiero que observéis, porque pone aquí vistas, aquí tenemos de María de Aragón, que nos habla del seminario de Doña María de Aragón. Aquí tenemos el edificio, aquí lo tenemos, y esta es la iglesia, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí os la estoy marcando. Bueno, ¿qué es en la actualidad? Bueno, pues si conocéis el Senado, y conocéis el Salón de Plenos, la iglesia es el antiguo Salón de Plenos del Senado, de tal manera que se utiliza la propia planta de la iglesia para la construcción de aquí del Senado en el siglo XIX, de tal manera que es para que veáis pues, un ejemplo de edificio desamortizado que pasa a manos del Estado y en este caso se rehabilita de esta manera. ¿Qué ocurre? Que además en esta iglesia existió un retablo, que lo tenemos aquí, que es el retablo de Doña María de Aragón, realizado por el Greco en el año 1596. Bueno, este retablo tenemos 5 de los cuadros de los lienzos en el Museo Nacional del Prado y uno se encuentra en colección privada, pero que sepáis que aquí estuvo uno de los retablos más importantes que realizó el Greco. Otro edificio curioso, aquí lo tenéis, el Palacio de Santa Cruz, que lo hemos visto anteriormente, cárcel de la Corte, lo vemos aquí perfectamente bien y además es uno de los edificios que ha cambiado muy poquito a lo largo del tiempo, porque si observamos, tenemos aquí la imagen de la fachada. Y lo que os digo es un edificio que a lo largo del tiempo, bueno, pues ha cambiado muy poquito como un referente auténtico de palacio de la época del Madrid y de los Austrias. Y luego hemos hablado de los abastecimientos de aguas, de tal manera que Madrid es rica en agua subterránea, entonces, bueno, pues lo que vamos a ver aquí a continuación es algunos de esos arroyos, ¿no? Que algunos de ellos estaban canalizados y hay otros de ellos que nos daban bastantes complicaciones, de tal manera que uno de los más interesantes es el que os estoy mostrando aquí, pero os hago aquí un poquito más la ampliación, que es el arroyo Meaques. El arroyo Meaques lo estáis viendo aquí, os lo estoy marcando, aquí lo tenéis, este es un pequeño puentecito. Y estas huertas que estáis viendo aquí se le conocen como las huertas de la partida, de tal manera que este arroyo que tenemos aquí daría directamente al río Manzanares. Bueno, esto queda dentro y embutido dentro del Real, mejor dicho, del Palacio o de la Casa de Campo, porque en aquellos momentos era el Palacio de la Casa de Campo. ¿Qué ocurre? Que aquí había huertas, este arroyo lo que hacía es que cuando llovía mucho prácticamente inundaba estas huertas y bueno, era una zona bastante fructífera sobre todo para la recolección, ¿no? Para la realización de diferentes cultivos, disculpar. De tal manera que, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Este arroyo, por ejemplo, luego posteriormente se canalizó por parte del arquitecto Sabatini, de tal manera que, bueno, pues en época borbónica se transformó. Comentaros que además esto es algo fundamental porque aquí estamos viendo la casa de campo que era completamente prohibitiva para el pueblo. La casa de campo fue abierta al pueblo en la Segunda República. Y aquí tenemos los pasadizos volados, que ya os había dicho que, bueno, pues había varios, pero desgraciadamente no se conserva ninguno. Entonces, el más importante es el que estáis viendo aquí, que es el pasadizo volado que iba de la iglesia de San Andrés al Palacio de los Lasos. Estamos hablando de la Plaza de la Paja. De tal manera que aquí Pedro de Teixeira no nos lo ubica como en la Plaza de la Paja, porque veis aquí la calle de San Andrés, pero es que él lo hace así para que lo podamos ver bien. Lo que os digo, algunas veces la ubicación no concuerda. De tal manera que ahora si pasas por allí, pasas por justamente haciendo esquina, ¿no? Con la capilla del obispo, justamente acercando a la iglesia de San Andrés, dentro de la rehabilitación te encuentras este azulejo en el que nos dice que hasta mediados del 19 estaba aquí el pasaje voladizo que comunicaba la Casa de los Laso de Castilla con la tribuna de la iglesia de San Andrés. Es decir, este es el Palacio de los Laso, lo que os estoy marcando aquí, esta es la capilla del obispo, esta es la Plaza de la Paja,
Y aquí va el pasadizo volado, entonces iba del Palacio de los Lasso a la iglesia de San Andrés. Entonces cuentan que este pasadizo volado o pasadizo voladizo lo cogían los reyes católicos para escuchar misa en la tribuna de San Andrés y no tener que mezclarse con el pueblo de Madrid, de tal manera que ellos venían aquí, sobre todo al Palacio de los Lasso. Es curioso que no fueran mucho al Alcázar, pero bueno, el Alcázar no dejaba de ser el ojito derecho de Enrique IV, hermanastro de Isabel de Castilla. Y bueno, aquí tenemos los juegos de pelota. Os había comentado que había dos, entonces hay dos documentados, uno estaba en el Alcázar de los Austrias y el otro estaba cerquita de los Caños del Peral, en Plaza de Ópera. Entonces aquí tenemos el de Plaza de Ópera, que ves aquí que pone juego de pelota, y para que os hagáis una idea, ese juego de pelota es parecido como al tenis, entonces venía de Francia, se puso de moda de tal manera que aquí en Madrid se instalaron dos canchas de juego de pelota. Y aquí mirad, tenemos la calle Espejo, que también la conservamos en la actualidad. Y aquí os enseño en la siguiente diapositiva los cruces de caminos, de tal manera que aquí tenemos esta cruz, lo que os digo, dentro de los cruces de caminos, en el interior de la villa, parecen diferentes. Esta que os muestro daba bastante más miedo porque era la cruz de la Plaza de la Cruz Verde, que era la cruz del Santo Oficio, así que por eso os digo que esta daba bastante más miedo. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una carreta pasando por la Plaza de la Cebada, o en la siguiente, bueno, pues tenemos caballeros en la Plaza de la Priora, que estaba justamente al lado del Alcázar, que era la zona del picadero. De tal manera que aquí, por ejemplo, podéis observarnos montando, bueno, pues a caballo. Los tenemos aquí, luego tenemos aquí a dos monjitas cotilleando, me encanta. Tenemos aquí a dos personajes conversando, aquí tenemos a un hombre paseando, aquí se puede ver a un hombre con su niño también paseando. Entonces, lo que os digo, también los propios habitantes de Madrid eran los protagonistas del plano de Teixeira. Y vamos a terminar ya nuestra explicación con los palacios, de tal manera que aquí tenemos el Alcázar. Aquí tampoco me voy a detener mucho porque es también otra de las ponencias que os quiero hacer. Daos cuenta que es un edificio totalmente desaparecido, pero si os hago una ampliación, quiero que observéis porque aparecen diferentes numeritos. Aquí tenéis el 1, aquí tenéis el 2, aquí tenéis el 3, se puede ver perfectamente el 4, aquí tenemos el 5, de tal manera que acordaos que el primer epígrafe de la leyenda es el Alcázar de los Austrias y sus aledaños. Esto sí que es una fuente documental para conocer el Alcázar. Ya os he comentado que fue un incendio el que se lo llevó por delante, no solamente lo que es el edificio, sino también una de las grandes pérdidas artísticas que hemos tenido en la historia de España, que fueron los cuadros, grabados, libros, esculturas, obras de arte que tenían coleccionados los Austrias, sobre todo Felipe IV. Entonces fue una pena, fue una pérdida absoluta. Ya os he comentado la hipótesis que es muy probable que le prendieran fuego porque se produce ese incendio el 24 de diciembre del año 1734. En aquellos momentos Felipe V e Isabel de Farnesio no se encontraban en el Alcázar de los Austrias. Esto os lo digo porque es muy importante, porque los reyes estaban acostumbrados a pasar la Nochebuena en el Alcázar. Ese año estaban en el Pardo, entonces por eso os digo que son muchas casualidades. Y otro de los edificios palaciegos más importantes, lo que os digo que merecen la pena del plano de Teixeira, es el Palacio del Buen Retiro. De tal manera que os abro aquí la ampliación para que veáis lo que es el palacio en sí, no lo que es todos los jardines, porque aquí me detendría bastante. Pero simplemente es para que veáis que ahora mismo no conservamos prácticamente nada de lo que es el palacio. El palacio realmente, bueno, es una vinculación que se tiene por parte de la corona con el monasterio Jerónimo, y es que aquí tenemos el monasterio de los Jerónimos, antiguo monasterio de Santa María del Paso, que lo que os digo estaba ubicado primeramente en la zona donde se encuentra hoy la Puerta de Hierro, de tal manera que, bueno, se trasladó aquí por parte de los Reyes Católicos, realizando dos claustros, un claustro gótico, que es el que tenéis aquí, y un claustro renacentista, que es este que os estoy marcando, que es el que queda ahora mismo embutido dentro del cubo de Moneo. Observando un poquito la iglesia, la gente cuando la ve en el plano de Teixeira no la termina de ubicar, porque claro, es que ahora mismo la iglesia de los Jerónimos ha cambiado, fue una rehabilitación completa del siglo XIX. Aquí lo que tenemos son es el palacio en sí, aquí os estoy marcando, bueno, pues este cuadro
cuadrado con las diferentes, bueno, pues galerías, y esta es la que conservamos, esta que os estoy marcando aquí, que sería el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, antiguo Museo del Ejército. Y en este caso ahora entrará dentro de la próxima ampliación del Museo del Prado si el COVID nos deja. Luego aquí se ve perfectamente el Casón del Buen Retiro, aquí lo tenéis, y bueno, pues si continuáramos hacia acá pues ya nos introduciríamos dentro de los propios jardines del Retiro. Hay una curiosidad dentro del plano, y es esta escultura que os la estoy marcando aquí, que pone el número 75, y esa escultura que estáis viendo aquí es la escultura ecuestre de Felipe IV, que se encuentra en la Plaza de Orientes, esta famosa escultura de los cuatro genios. La ubicación original era el Palacio del Buen Retiro, pero posteriormente se llevó a la Plaza de Ópera cuando ya se realiza toda la remodelación. ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, pues del Palacio del Buen Retiro prácticamente no nos queda nada. Se hizo también con materiales bastante pobres, pero fue un palacio que sobre todo, bueno, fue atacado, ¿no? A partir del siglo XIX, sobre todo, sufrió muchísimo en la Guerra de la Independencia. Y luego tenemos la Casa de Campo, que lo que os digo, la Casa de Campo era un lugar importante, sobre todo para Felipe II, se vaya a cazar y tenía una zona del reservado, que este reservado se conserva, está al lado justamente de la Huerta de la Partida. Esta zona que os digo se puede visitar y sería la entrada de la Casa de Campo que tenéis desde Madrid-Río en el comienzo en Príncipe Pío. Pasáis el Puente del Rey y enseguida os encontráis allí. Pero bueno, si comenzamos nuestro periplo por Madrid, os tengo preparado una visita por la Casa de Campo. Ya hicimos hace unos años una, pero en este caso es otra un poquito diferente. Y es que tenía un palacete esa Casa de Campo, de tal manera que aquí tenéis ese palacete que mandó construir Felipe II, rehabilitado por Felipe III. Se conservan, pero no se pueden ver, la Galería de las Grutas, que es esta que os estoy marcando aquí, y esta es la escultura de Felipe III que tenemos ubicada en la actualidad en la Plaza Mayor. Y esto que vemos al fondo son los 4 lagos naturales que existían en la Casa de Campo. Daos cuenta que era una zona de muchísimo arroyo, acordaos el arroyo Meaques que pasaba por aquí, y ahora mismo está unificado en el lago de la Casa de Campo. Y esto que tenemos aquí es la entrada del reservado, pero lo que os digo, esto yo creo que mejor lo in situ, que la verdad es que está mejor. Y bueno, otros palacetes, el palacio del mafioso duque de Uceda, que era el hijo del duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas, que cuando su padre cayó en desgracia se convirtió en válido de Felipe III. Y bueno, pues en este caso, al subir al trono Felipe IV, pues se le acabó el chollo, porque Felipe IV tenía otro válido, que era el conde duque de Olivares. ¿Dónde está el Palacio del Duque de Uceda? Pues lo conocéis muy bien. Esta es la iglesia de Nuestra Señora Real de la Almudena. Enfrente el Palacio del Duque de Uceda, que nos otorgue Capitanía General. Ahí lo tenéis. Ay, este Duque de Uceda que osó construirse su palacio enfrente del Alcázar. Y luego ya para finalizar, bueno, pues tenemos otras curiosidades dentro del plano de Teixeira. Aquí lo que tenemos es el puente de Segovia, aquí lo que tenemos simplemente es una ampliación, pero quiero que observéis porque esto que veis aquí era parte del puente construido por Juan de Herrera en el reinado de Felipe II, pero lo que conservamos solamente es esto, porque lo que es el antepuente ya no se conserva, ahora es la calle Segovia. Entonces aquí os marco la ampliación para que lo veáis un poquito mejor. Este es el puente conservado ahora, este es el antepuente que ya no tenemos, y si os pongo la fotografía de Madrid-Río, que es como estamos en la actualidad, aquí tenemos el puente de Juan de Herrera dentro de este maravilloso, ahora sí, Madrid-Río. Y luego para terminar, bueno, pues le damos el homenaje a la muralla musulmana, que ya hemos hablado anteriormente con la Puerta de la Vega, pero os la vuelvo a marcar. Mirad, aquí tenemos la ampliación, aquí va la muralla musulmana, pasa por el Palacio de Malpica, retranquea en esta zona y la muralla hubiera seguido por aquí, pero ya todo esto son casas rehabilitadas. Bueno, se tira el Palacio de Malpica y lo que nos da... Lo que os digo, este es el resultado de la muralla musulmana, lo que os digo, una muralla que nos queda pues muy poquita, pero yo creo que esto es el fiel reflejo de lo que yo os comentaba, es el reflejo de que Madrid es capital de la corte a partir del año 1561, llega un momento que empieza a crecer, se empieza a modernizar, empieza a avanzar y bueno, el resultado es que no nos quedan muchos edificios, sobre todo de época medieval. Bueno, pues mi explicación termina aquí, espero que os haya gustado, espero que
sobre todo os hayáis divertido, hayáis pasado un tiempo agradable y sobre todo tengáis una visión general de este plano que lo que os digo es una de las auténticas joyas que tenemos en Madrid. Os he dado la clase digital como yo las doy, con mis equivocaciones, porque yo no soy un robot, no estoy acostumbrada a hablar mecánicamente, entonces yo creo que la mejor manera de acercarme a vosotros es hacerlo como lo hago siempre. Así que bueno, pues espero que nos podamos ver pronto, espero que os animéis también a este pequeño curso digital, lo he hecho también bueno, pues para mantenerme también un poco a flote, para estar cerca de vosotros y por lo menos para que podamos aprovechar este tiempo de semiconfinamiento que tenemos. Pero yo estoy segura, segurísima que si no es ahora, en este primer trimestre, en el segundo o aunque sea el tercero y nos vayamos solamente a las 11 del duratón, podamos vernos, podamos reencontrarnos y podamos disfrutar. Esto pasará. Hemos pasado pandemias, hemos pasado momentos complicados y siempre el mundo ha salido a flote y yo estoy segurísima de ello. Así que os mando un abrazo enorme de parte de vuestra profe. Hasta luego.